Estamos hablando, ¿les parece? Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 aparece una pequeña lista de dones. Y los dones tienen que ver con el Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, por favor. Vamos a leer a partir del versículo 4. Romanos capítulo 12, versículo 4. Y dice así la palabra. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Más claro agua, ¿verdad? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes, plural, dones, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y ahora usted vaya contando, cuente los dones que ahí se mencionan. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Cuántos han contado? ¿Sí? A mí me salen 7, pero no sé dónde. A lo mejor la versión tuya es diferente, ¿no? Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, presidir y hacer misericordia. 7 dones. 7 dones que tienen que ver con lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través del creyente. Dejamos bien claro que los dones del Espíritu Santo no son para la gente de la calle, no son para la gente del mundo. Los dones del Espíritu son las herramientas, permítanme utilizar esa palabra, que el Señor le ha dado a sus hijos, y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es donde se tienen que manifestar y donde se tienen que utilizar esos dones. ¿Cuántas veces has oído decir que todo creyente tiene un don? Todos los creyentes tienen como mínimo uno. Hay creyentes que tienen lógicamente más, pero como mínimo todos los creyentes, todas las personas que han nacido de nuevo, tienen uno. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es tu don? Algunos dirán, no, pues mal hecho. Porque si no, entonces, ¿a qué te dedicas? En el Señor, ¿a qué te dedicas? Tú te tienes que dedicar a ser usado en el don que Dios te ha dado. Esa es la aportación que tú tienes que dar a la congregación, a los hermanos en Cristo. Por lo tanto, si no sabes cuál es tu don, nos estás, entre comillas, perjudicando, ¿no? A todos, porque lo que usted tiene que aportar no lo está aportando. Si sabes cuál es tu don, pero no lo estás utilizando, pues también estás obrando mal, porque saber cuál es el don que Dios me ha dado y no usarlo es, como dice la palabra, aquel que se le dio un talento y lo ocultó porque tenía miedo de terminar perdiéndolo. Entonces, la obligación de todo creyente es saber cuáles son sus dones, o al menos cuál es su don. Y una vez que sepas cuál es el don que Dios te ha dado, porque los dones son para utilizarlos para el beneficio y para el crecimiento y el desarrollo del cuerpo de Cristo, pues gloria a Dios, no tienes que romperte la cabeza tratando de imitar a otras personas, tratando de imitar a otras gentes, sino que tú tienes que simplemente desarrollar y poner a servicio el don que el Señor te ha dado. Y ahí tienes 7. No sé si alguno de los que hemos leído tú dices, bueno, pues yo creo que puedo tener el don de misericordia, o el don de servicio, o el don, como dice aquí, de exhortación, o cualquiera que sea. Ahí hay una pequeña lista de 7 dones. Si estos fueran pocos, y si dices, bueno, yo con estos dones no me siento identificado, hay otra lista, ¿vale? Son las 2 únicas listas que hay en el Nuevo Testamento de dones, de regalos, de herramientas que Dios le da a los creyentes para que lógicamente los usen. Dice que cada uno ministre según el don que ha recibido de parte del Señor. La otra lista es muy fácil de aprender, porque también está en otro capítulo 12, pero en esta ocasión en 1 Corintios.
Entonces, la primera lista está en Romanos 12, donde hay 7 dones que ahí se nombran, y la segunda lista está en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Y vamos a leerlos, si les parece. Vamos a leer a partir del versículo 4. Primera de Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero dice aquí, el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, eso es otra cosa. Ahora también hablaremos de eso. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vamos a contarlos, porque ahora hay una lista muy interesante. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso siempre así, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Eso es un don, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia o conocimiento, como también se le conoce, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones, plural, es el único don, uno de los pocos dones que aparece en plural, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. Este se repite. ¿Se acuerdan? Hemos leído profecía en Romanos 12. Aquí se vuelve a repetir. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. ¿Cuántos hay? Aquí hay 9. Pero bueno, digamos que se repite uno que aparece en Romanos 12, pero son 9. Estos 9 dones los añadimos a los otros que se mencionaron en Romanos capítulo 12 y tenemos una lista bastante interesante de dones en los cuales todos y cada uno de los creyentes pueden ser utilizados en cualquier momento. Ahora, hay creyentes que han sido utilizados de una forma no regular, sino de una forma, digamos, una vez y ya está, en uno de estos dones o de los que hemos leído en Romanos 12. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que frecuentemente, asiduamente, como algo ya normal en tu vida, haya uno o varios dones que se manifiestan en tu vida. En el Antiguo Testamento, por supuesto que el Espíritu de Dios también operaba, es decir, el Espíritu Santo no estaba muerto y entró en acción en el Nuevo Testamento, ni mucho menos. En el Antiguo Testamento hubieron personas que hicieron tremendos milagros, tremendos. Hubieron profetas que llegaron a resucitar muertos, por ejemplo Elías, por ejemplo Eliseo. En el Antiguo Testamento encontramos a un hombre que dice la Biblia que Dios le dio una sabiduría tan grande que no hubo otro en toda la tierra capaz de tener aquella sabiduría que este hombre tuvo. Y estoy refiriéndome, como bien saben ustedes, al rey Salomón, que había momentos en los que la gente no sabía qué hacer y él daba la palabra exacta y concreta y específica y problema solucionado, porque la palabra de sabiduría no es para destacar por encima de los demás, sino es para a veces solucionar situaciones que a menos que haya una palabra de sabiduría, una palabra específica de parte del Señor, porque no es un consejo, sino es una palabra concreta y específica, esto es lo que hay que hacer. Y ahí viene la palabra, el bálsamo, viene la respuesta, es lo que el Señor haría si estuviera en nuestra situación. ¿Vale? Eso es la palabra de sabiduría. Y en el Antiguo Testamento hay personas que fueron utilizadas con palabra de sabiduría, con dones de sanidades, con dones de fe, de milagros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos dones siempre han existido, siempre han existido. Ahora, en el Nuevo Testamento, a raíz del famoso día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, encontramos que hay dos dones que en el Antiguo Testamento no se vieron. Eso no significa de que no existieran, sino que simplemente no era el momento. Todo en la vida tiene un momento. Todo en la vida tiene un momento y un lugar.
Y en el Antiguo Testamento no se ve a una persona en una congregación, al aire libre, donde sea, hablando en lenguas. Sí se ven profetizando. Por ejemplo, Saúl dice que se metió un día en una compañía de profetas y profetizó con ellos. Y el Antiguo Testamento está lleno de profetas. Madre mía, pues tienen ahí todos los que quieran. Isaías, Jeremías, todos profetizaron. La mayoría de ellos sobre eventos futuros, la futura restauración, las glorias que le vendrían al pueblo de Israel, persecuciones, restauración, derramamiento del Espíritu en forma masiva, como el caso de Joel, profecías que tienen que ver con la primera venida del Señor Jesucristo, otras que tienen que ver con profecías que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el don de profecía está por todas partes en el Antiguo Testamento. Pero repito, el don de hablar en otras lenguas y de interpretar dichas lenguas no aparece ningún ejemplo en el Antiguo Testamento. En el don de discernimiento de espíritus, por supuesto que aparece. Hay varias ocasiones en el Antiguo Testamento donde la gente discernía que ese espíritu, eso que estaba ocurriendo, no era producido por el Señor, sino que detrás de eso estaba nada más y nada menos que el mismísimo Satanás, el mismísimo enemigo de los creyentes y de Dios. Palabra de sabiduría ya la hemos definido, pero la palabra de ciencia es una revelación de algo que ha ocurrido y que trae un conocimiento, trae una revelación. Por ejemplo, ustedes pueden recordar el famoso pasaje donde dice la Escritura que le dice el profeta Eliseo a su siervo, a su criado, a su ayudante Giesi: ¿de dónde vienes? Saben que cuando Naamán fue sanado de la lepra y le quiso dar dones y le quiso dar presentes y regalos y dádivas al profeta Eliseo, Eliseo dijo: no me tienes que dar absolutamente nada. Pero sin embargo Giesi fue detrás de él, ¿se acuerdan? Y le pidió cosas, las escondió. Cuando entra en la presencia de su señor, a la persona que servía, Eliseo le dice: ¿de dónde vienes? Dice: no, yo no he ido a ninguna parte. Dice: yo te vi cuando ibas detrás de él y le pediste esto y esto. Dice: la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Es una palabra revelada que a menos que Dios la revele es imposible conocerla. Por lo tanto, los dones del Espíritu están en pleno vigor. Yo sé que hay círculos, evangélicos en algunas congregaciones donde dicen abiertamente, y no tienen ningún reparo en decirlo, que cuando, por ejemplo, murieron los 12 apóstoles, incluido Pablo, los dones, las manifestaciones del Espíritu como que se acabaron. Ya tenemos la palabra, pero es curioso porque la palabra completa no se tuvo cuando murieron los 12 discípulos. Algunos dicen: no, cuando se murieron los 12 apóstoles y ya teníamos la Biblia, sí, pero ¿cuándo tuvimos la Biblia? Al día siguiente de morir Pablo, Pedro y Santiago, pasaron siglos desde que pudimos tener toda la Biblia en un tomo. Y no fue hasta la invención de la imprenta, ¿verdad? Ya cerca del siglo XV, fíjate tú, cuando se pudo por fin tener una Biblia en la mano. Entonces, ¿qué pasó desde que murió Pedro, Santiago, Juan, Tomás? ¿Qué pasó? Bueno, pues en ningún momento en la palabra del Señor encontramos que el Señor ha menguado su presencia, sus manifestaciones, su poder, sino que todos los dones están en pleno vigor. El problema es que la gente ha perdido el interés. Hay creyentes que no les interesa este tema. Hay creyentes que nunca le piden al Señor: Señor, yo quiero ser utilizado en algún don. O si tengo alguno, que lo tengo seguro, pues Señor, dime cuál, porque se me va la vida y al final tendré que darte cuentas. Porque eso es una cosa que tenemos que tener todos presentes. Tendremos que rendir cuentas delante del Señor de lo que hicimos y de lo que no hicimos, de lo que teníamos que haber hecho y no hicimos. Y si tienes un don y nunca te preocupaste en averiguar cuál era, cuando lleguemos a la presencia del Señor, pues llegarás diciéndole al Señor: Señor, fui un inútil en el sentido de que no me dejé utilizar en el don que tú me diste y al final no hice absolutamente nada con él. Tómense en serio este tema, hermano, ¿saben? Tómense en serio este tema. Esto no es algo opcional. No, yo no tengo ninguno. No, a mí no me interesa. Yo soy muy joven, yo soy muy mayor. Yo no tengo tiempo. Mire, la vida cristiana no la organizamos nosotros a nuestra manera. La vida cristiana está bien establecida en la palabra y la palabra de Dios nos enseña que algún día tendremos que presentarnos delante del Señor y rendir cuentas por todo lo que hemos hecho. Y una de las cosas por las cuales tendremos que rendirle cuentas al Señor es por el don o los dones que el Señor nos dio. ¿Qué hicimos con ellos? Espero que todos podamos decir: Señor, yo el don lo utilicé, lo puse al servicio del cuerpo de Cristo, pude bendecir a otros hermanos, etcétera, etcétera. Así que quédense con estos dos capítulos, Romanos 12
Y el otro era 1 Corintios 12. Son los dos únicos capítulos que aparecen en el Nuevo Testamento donde aparecen las listas, 7 por un lado, 9 por otro. Hay dones que son de expresión, hay dones que para poder utilizarlos tienes que abrir la boca. Don de lenguas, pues si no abres la boca, ya me contarás a mí cómo vas a ser utilizado en ese don. Don de interpretación de lengua, don de profecía. Pues hay dones que no hace falta que digas nada para ser usado en él. Hay dones que no tienes que decir nada, pero hay otros dones que sí tienen que utilizarse, las palabras, ¿verdad? Para poder ser utilizado y para poder fluir en ese don. Todos los dones, por supuesto, podemos ver cantidad de porciones en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, de cómo obraban, cómo operaban, cómo se manifestaba cada uno de ellos. Pero luego hay algo que no tiene nada que ver con el don o con los dones del Espíritu Santo. Y es lo que leímos el otro día en Gálatas, capítulo 5, ¿se acuerdan? Y es lo que la Biblia llama el fruto, que no tiene, repito, nada que ver con los dones. La iglesia de Corinto, ¿se acuerdan ustedes? La iglesia de Corinto tenía todos los dones. Primera de Corintios, capítulo 1, dice, nada os falta en ningún don. Si pudiéramos entrar y ver esa iglesia, allí en esa iglesia se hablaban lenguas, se interpretaba, se profetizaba. En esa iglesia estaban todos los dones en plena operación. Pero también, por otra parte, tenemos que decir que así como Pablo los alaba en el capítulo 1, porque nada les faltaba, ningún don, en el capítulo 3, a los mismos hermanos, a la misma congregación, les llama carnales, niños en Cristo, gente inmadura, porque había problemas de celos, de envidias, de divisiones entre los hermanos. Y algunos se pueden preguntar, ¿y una persona con dones del Espíritu Santo, utilizado por el Señor, puede tener problemas de celos, de envidias, de falta de amor, falta de perdón? Bueno, no debería ser, ¿verdad? No debería ser. Pero el don es perfecto. Lo que no es perfecto es el instrumento que utiliza el Señor para que el don fluya. ¿Se da cuenta? Entonces, el martillo es perfecto. El martillo está diseñado de tal manera que clava todo lo que... Ahora, si algún día te pegas un martillazo en la mano, no te enfades con el martillo. El problema fue que apuntaste mal. Entonces el problema no está en el martillo. El problema está en una mala utilización del martillo. Apuntaste en una dirección y te salió en otra. Entonces puede ser que una persona sea utilizada en un momento determinado por el Señor en un área y a continuación tener una manifestación nada correcta por parte de su carácter y echar a perder la bendición de Dios en su vida. Y voy a poner algunos ejemplos muy fáciles de entender. Ustedes se acuerdan cuando Moisés, ¿quién no conoce a Moisés? Moisés se va a lo alto del monte Sinaí en una primera ocasión y se pega 40 días en ayuno y en oración delante de la presencia del Señor. ¿Se acuerdan, sí o no? Allí recibe las tablas de los 10 mandamientos, la ley, y el hombre viene con la cara brillándole de haber estado 40 días en ayuno y en oración, en plena comunión con el Señor. El hombre viene empapado, el hombre viene lleno del Señor. Y cuando está llegando cerca del campamento se encuentra al pueblo desenfrenado, un desorden total, haciendo un culto terrible a un becerro de oro que habían levantado en el desierto porque decían, Moisés seguramente habrá muerto, ya lleva 40 días sin aparecer, sabe Dios dónde estará este hombre. Y cuando Moisés ve aquello, dice que coge las tablas de los 10 mandamientos y ¿qué pasó? Dice que las tiró al suelo, las rompió, se enfadó de una forma tremenda. Entonces vemos a un hombre en la presencia del Señor brillándole el rostro, pero al mismo tiempo en un ataque de ira que llegó a romper incluso la obra de Dios, porque lo que llevaba en su mano no se lo había inventado él, era la obra de Dios. Dios le dijo, toma, esto está escrito con el poder de mi palabra, y al final tiene otra vez que volver a subir a la misma montaña, otros 40 días de ayuno y de oración para que el Señor le vuelva a dar lo que ya un día le dio, pero tú lo rompiste. Yo te lo di, pero tú lo rompiste. Entonces hay personas que el Señor les da dones genuinos, el don es genuino, no dudamos del don. Pablo dice, nada falta en ningún don. Pero por otra parte también vemos que las personas en un momento determinado, por falta de madurez y por falta de crecimiento y desarrollo espiritual, pueden llegar a causar un mal testimonio, a pesar de que pueden ser en un momento determinado usados por el Señor.
Salomón tenía una palabra de sabiduría tremenda en su vida, pero luego después resulta que hacía cosas en su vida que uno dice, pero ¿cómo un hombre tan sabio y tan utilizado por el Señor sea capaz de subvencionar todos estos cultos paganos y de idolatría, llenando todo el país de idolatría? Un hombre tan sabio, un hombre que ha recibido tanta bendición de Dios, ¿cómo es posible que después construya un templo al dios Moloc o al dios Baal? Bueno, son a veces esas contradicciones que no deberían de existir, pero seamos realistas, ocurren, lamentablemente, ¿no? Y lo que ocurre es que hay algo que vamos a leer ahora en Gálatas capítulo 5, que es el fruto, que es lo que le da equilibrio, lo que le da balance al don. Una persona con muchos dones, pero con falta de madurez, es un peligro, es una bomba. Una persona que puede ser utilizada por Dios en un momento determinado, como Pedro, pero al mismo tiempo puede ser utilizado por el mismo diablo. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, bienaventurado eres, hijo de Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir es una revelación que mi Padre te ha dado. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y al rato le dice, no vayas a la cruz. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Por un lado, el Señor lo usa, por otro lado también el diablo, ¿no? Entonces en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 en adelante leemos, versículos muy conocidos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahora ahí tenemos una lista enorme de 17 manifestaciones diferentes de la carne, que las leímos el otro día, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero en contraposición con esto dice, más el fruto del Espíritu es, y ahora hay ahí pues características 9 en total, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son principios del mismo carácter de Cristo en la vida de un creyente, que es lo que en cierto sentido le da credibilidad y le da peso a una persona que lleva años en los caminos del Señor. El don es inmediato. Usted no tiene que ir a una escuela a aprender a profetizar. Por ahí ha habido algunas iglesias que le enseñan a la gente a profetizar y incluso algunos dicen, no, repita conmigo estas palabras y te enseñan a hablar en lenguas. Pero esos son cuentos chinos. ¿Sí? El don no se puede aprender en una academia, entonces ya no es un don, es algo aprendido. El don es algo que Dios te da, o lo tienes o no lo tienes. No es que estoy aprendiendo. ¿Aprendiendo a qué? Hay gente que confunde a veces dones con talentos. Hay gente que sabe tocar la guitarra. Pero usted no se levantó un día y se compró una guitarra en una tienda y dijo, ¡ay, qué bien toco! Nadie se levanta por la mañana tocando bien la guitarra. Lleva años. Mira, yo estuve un tiempo ahora sin tocar la guitarra y perdí los callos. Tienes que tener callo en estos 4 dedos. Empecé a tocar otra vez y me dolía tanto, ya no, pero me dolían tanto los dedos porque dejé de tocar. Que si Isma lleva la alabanza, que si Matías está aquí, yo digo, ya dejo de tocar. Y volví otra vez a cogerla y me dolía una barbaridad hasta que sale el callo. Y si quieres aprender notas, si quieres aprender a cambiar de una a otra, si quieres tener velocidad, etcétera, etcétera. Pero eso no es un don, eso hay que aprenderlo. Para eso tienes que estudiar y practicar y preguntar y ver y esto. Pero los dones no se aprenden, no se estudian. Quiero tener el don de sabiduría. Voy a ir a una escuela para que me den 8 horas intensivas de sabiduría. Entonces cuando salga, graduado en palabra de sabiduría. No existe eso. Entonces los dones son una cosa y los talentos son otra cosa. Hay gente que tiene talentos de cantar, de tocar la guitarra, no sé, de tocar el piano o cualquier otra habilidad, pero no tiene nada que ver con dones espirituales. Luego también hay gente que confunde lo que saben hacer o lo que hacen con un ministerio. Dice, yo tengo el ministerio de la danza. Y
Y eso es donde está en la Biblia. Yo tengo el ministerio de cantar. Entonces confunden dones, confunden talentos, confunden habilidades. Y vamos a ver en la última lista que quería compartir con ustedes. Ahora vamos a hacer un repaso. En Efesios capítulo 4, ahí se mencionan los ministerios. Los dones es una cosa, los talentos es otra cosa, el fruto es otra cosa y los ministerios es otra cosa completamente diferente. Y aquí vamos a leer una porción un poquito más extensa para que ustedes sepan para qué son los ministerios. Estamos en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y voy a leer a partir del versículo 11. Efesios 4, versículo 11. ¿Lo tienen, hermanos? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos ministerios? Cuéntelos. Los mismos dedos que tiene en su mano. 5. Apóstoles, dice aquí versículo 11. Segundo, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Lo podemos decir los 5 ya? A ver. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los 5 ministerios. Esos son los 5 ministerios. ¿Dónde está el ministerio de tocar la guitarra? ¿Dónde está el ministerio de danzar? No hay ese ministerio, ¿verdad? Usted se puede encargar, puede haber un área, puede haber un departamento, pero los ministerios están bien claramente definidos. Ahora vamos a un poquito hablar de ellos, pero vamos a leer un poquito más adelante, porque ahora explica el apóstol Pablo para qué Dios a unos los ha nombrado pastores, a otros evangelistas, a otros maestros. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Usted es un santo? La palabra santos son los apartados, los que han dejado la vida contraria a la voluntad de Dios, se han apartado. Santo significa una persona que se aparta. Nada más que eso, no es una cosa, no es un señor. Usted cuando salga del culto no intente mirarle la coronita. Saben que a veces en los cuadros aparece así como una cosa redonda. Había una serie hace años que se llamaba El Santo. Algunos de ustedes ni habían nacido. Era de Robert Moore. ¿Se acuerdan? El Santo. Los santos no llevan coronita en la cabeza, ¿vale? Cuando ustedes entran aquí adentro, la gente de la calle dice, oye, ¿ustedes no tienen santos? Dice, sí, aquí estamos así, está lleno de santos. Pasa que no los colgamos en las paredes, están sentados en la silla, ¿vale? Los santos son hombres y mujeres de carne y hueso, normal y corriente, con sus defectos, con sus virtudes, que se han apartado, entre comillas, ¿de qué? De lo que no agrada a Dios, no por presión. No estamos aquí porque nos están presionando. Cuando usted te quiera levantar, te levanta y te va, no hay problema. Estamos aquí por convicción, porque hemos entendido que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Hemos llegado a una serie de convicciones, en algunos casos en un tiempo, en otros le lleva más tiempo, pero los santos son las personas que se apartan de todo aquello que no agrada a Dios. Entonces dice que el Señor ha levantado, ha perfeccionado a estos 5 ministerios para ayudar a los santos, para perfeccionarlos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿vale? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa es la meta, ese es el objetivo, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta? Que la gente nos ministra, que nos predican, que nos exhortan, que nos enseñan, que nos pastorean. ¿Para qué? Para que lleguemos al nivel, a la medida del Señor Jesucristo. Nos falta mucho todavía, ¿eh? ¿Sí o no? Nos falta mucho. Pero bueno, esa es la meta. Y sigo leyendo, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
¿eh? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tal vez el mejor ejemplo para entender lo que debería ser una iglesia es el cuerpo humano. Y ahí todos me van a entender, porque usted a lo mejor nació en un país, otros nacieron en otro país, unos tienen una edad, otros tienen otra, unos son hombres, otros son mujeres, pero todos tenemos un cuerpo, ¿vale? Y por eso es el mejor ejemplo para entender lo que debería ser una iglesia. En un cuerpo hay centenares de órganos, de células, de huesos, de arterias, de venas, de músculos, pero todos tienen una función. No hay nada que sobra, nada, ni un solo miembro sobra. Hay huesos que son muy largos, huesos que son prácticamente imperceptibles, están aquí dentro del oído, ni se ven, pero si no lo tuviéramos estaríamos sordos, perdidos, no escucharíamos nada. Tenemos unas manos que son una joya. Cuando ustedes ven esos robots, saben que al hombre siempre le ha gustado el tema de los robots, sobre todo a los japoneses, ¿no? Cuando ustedes ven el último robot que los japoneses han diseñado y corren la cortina y hay un humo y música y focos para ver el último robot que han hecho, tú lo miras y dices, ¡qué birria! ¡Qué birria! ¿Te gustaría caminar como un robot? ¿Te gustaría moverte como un robot? Y eso es lo máximo a lo que ha llegado el hombre, lo máximo. Increíble. Una mano, la mano del ser humano es tan perfecta que no hay un robot, no hay una máquina en el mundo que le llegue, vamos, ni al 1% de las habilidades que tiene solamente la mano. El ojo, no hay una cámara en el mundo que sea tan perfecta como el ojo del ser humano. Una bomba de agua que tarde o temprano termina rompiéndose. Aquí tenemos una bomba aquí dentro del pecho que está 70, 80, 90, 100 años en algunos casos, pum, 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 pum. Millones de litros de sangre bombeando por la mañana, por la tarde, por la noche, de pie, sentados, acostados, en avión, en la cama, de jóvenes, de niños, hasta en el vientre de nuestra madre. Es una cosa increíble. Los filtros que tenemos en el cuerpo, los que tenemos coche, de vez en cuando tenemos que cambiar el filtro de aceite, ¿sí o no? El filtro del aire. Hace poco le cambié al coche mío el filtro del aire y yo digo, pero señor, si yo le suelo cambiar muy a menudo los filtros, estaba negro, negro. ¿Cuándo fue la última vez que te cambiaron los filtros? Tenemos los riñones. Ay, amigo, eso es una maravilla, los filtros que tenemos. La polución que tragamos todos los días y no decimos, mira, cámbiame los riñones, ponme dos nuevos, el hígado, ponme uno nuevo de vez en cuando. Es algo increíble, una perfección alucinante, hermano, increíble, increíble. Bueno, pues eso es lo que el apóstol Pablo dice, mira, así como nuestro cuerpo, todos los miembros se ayudan el uno al otro. Dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo caminaríamos? ¿Cómo cogeríamos las cosas? ¿Te imaginas un ojo así? ¿Un ojo gigante? ¿Cómo hacemos? No podríamos oír a nadie, pero si fuéramos solamente una oreja, ¿te imaginas una oreja así? O que fuéramos solamente lengua, una lengua ahí de 1,80. Sería terrible. Pero Dios ha puesto todo en el cuerpo humano con una perfección increíble, increíble, hermano. El apóstol Pablo dice, así deberían ser los creyentes en las iglesias. Ay, si el corazón no quiere trabajar, nos morimos, un infarto. Si el cuerpo dice, bueno, no voy a caminar más, inválidos. Y en una iglesia, hermanos, cuando alguien se pega años sentado en una silla y no aporta nada, no es lo mismo que si tuviéramos un brazo que no se quiere mover, ahí caído, paralítico. ¿Saben que hubo una época en la historia? Hubo una época, parece mentira, el hombre a veces ha inventado cosas tan extrañas. Ha habido momentos en la historia en la que ha habido hombres que han querido vivir de una forma santa, sin pecar, sin contaminarse en el mundo. Y hay casos de personas que se pegaron 20 años en lo alto de una columna, ahí arriba, porque no quería tener contacto con el mundo. Gente que se amarraban los brazos y los brazos terminaban perdiendo la movilidad. ¿Qué te parece? Pero ¿cuántas veces en las iglesias encontramos que hay gente que son personas que no aportan? Son grandes orejas, son orejas enormes. Imagínense venir un día a la iglesia y encontrarte una oreja así.
ahí en una silla, en la otra, orejas así, sí. ¿Y estos quiénes son? Los oidores. Estos son los que oyen. Sería terrible, ¿no? Sería terrible. Pero así como en el cuerpo, cuando un miembro no quiere funcionar, el cuerpo se enferma. Así de claro, y hay que operarlo, hay que meterlo en el quirófano. En una iglesia, cuando un miembro no desarrolla sus dones, sino oye y oye y oye, y venga a oír, y venga a oír, y venga a oír, y venga a oír, y el hermano se murió oyendo sermones. Ahí enterramos al hermano, a la hermana Doña Oreja, la Doña Oreja. Pues pasa exactamente igual. Entonces deberíamos tener esa mentalidad de decir, Señor, así como en el cuerpo los miembros tienen que funcionar, mis manos tienen que funcionar, mi mente, mis ojos, mis oídos, mis riñones, mis pulmones, mis pies, mi oreja, todo tiene que funcionar a la perfección cuando yo quiero hacer uso de ellos. Pues la Biblia dice que la iglesia es como un cuerpo, pero cuidado, hay un detalle muy importante. Dice que la iglesia es un cuerpo, pero la cabeza del cuerpo es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué dice la cabeza? Porque de la cabeza, amigos, salen todas las órdenes. Usted puede tener unas piernas de oro, puede tener un corazón maravilloso, pero si la cabeza no funciona, amigo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que da las órdenes. Él es el que dice, quiero utilizar esta mano, quiero utilizar esta boca, quiero utilizar a este hermano, quiero utilizar a este joven, quiero utilizar a esta familia. Y el miembro no se puede negar, porque el que recibe las órdenes es el miembro, pero el que las da es la cabeza. ¿Y cuántas veces nosotros con nuestra actitud le decimos al Señor, no, yo no? Es como si yo le diga a mis manos, coge la Biblia y lee, y la mano dice, no quiero trabajar. ¿Y cómo cojo la Biblia? Claro, algunos me dirán, pero hay gente que pinta unos cuadros preciosos con la boca. Sí, pero eso no es lo normal. La excepción no confirma la regla. He visto gente, hace poco vi en un canal esto de internet, vi a un chico que toca la guitarra con los pies, que ya me gustaría a mí con las manos tocar la guitarra como este la toca con los pies. Algo increíble, pero no es lo normal. La guitarra no está diseñada, la forma de una guitarra está diseñada para que se toque con las manos, con las dos, con la derecha y con la izquierda. Puede ser que una persona toque la guitarra con los pies, sí, pero no es lo normal. Entonces, cuando en una congregación hay personas que tienen dones, que tienen talentos, que han escuchado durante años y años y años palabra, pero no aportan, es como cuando un miembro del cuerpo humano dice no quiero trabajar. Entonces, todo el resto del cuerpo se perjudica porque las manos no quieren trabajar. ¿Cuántas veces vemos a personas por la calle que van en silla de ruedas? ¿Por qué? Porque sus piernas no funcionan. Sí, todo lo demás le funciona, pero las piernas no caminan. Entonces, en una congregación nos tenemos que mentalizar que todos tenemos que aportar algo. Todos tenemos algo que aportar. Y cuando tú te niegas por tu carácter, por tu timidez, por tus complejos, por lo que sea, te niegas a aportar, te niegas a involucrarte, te niegas a colaborar, estás perjudicándonos a todos. Es como si yo esta tarde dijera, no voy a predicar. Y me subo aquí a la plataforma y ustedes dicen, ¿y qué le pasa hoy a Manolo? ¿No? Que dice que no va a predicar. ¿Y entonces? Armandito dice que no quiere tocar la guitarra. El padre que está allí en el ordenador dice que hoy no va a grabar. La batería. Veo que de oídos estáis muy bien. ¿Qué te parece, amigo? Entonces, si hiciéramos un día un experimento y dijéramos, bueno, Armando, padre, lo vamos a poner en la batería. Y al hijo lo vamos a poner en la guitarra. Y a Ima la vamos a poner que toca el bajo. Y al otro lo vamos a poner que... No funciona. Porque tenemos que ser un equipo. Y para que todo funcione, cada uno tiene que estar en su sitio. ¿Quién es el que nos pone en el sitio? Bueno, por supuesto el Señor. Siempre las respuestas nuestras a veces son muy espirituales. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ya, pero tu pastor terrenal, ¿quién es? ¿Tu iglesia cuál es? No, yo pertenezco a la iglesia universal del Señor. Ya, me parece muy bien, hermana. Pero su iglesia en la tierra, ¿cuál es? ¿Verdad? ¿Quién le pone en el sitio? No, el Señor me pone. Ya, el Señor le pone, pero ¿a través de quién le pone? Cuando las ovejas se levantan por la mañana y tienen hambre, ¿cuál de todas las ovejas decide a dónde se tiene que ir el rebaño a buscar pasto? ¿Cuál? ¿La más vieja? ¿La más joven? ¿La más lista? ¿La más guapa? ¿La más gordita? Ninguna. Porque esa no es una responsabilidad del rebaño. Esa es una responsabilidad del pastor. Y el pastor sabrá si tiene que ir al norte, al sur, abajo, arriba. Para eso están los pastores.
Y entonces cuando hemos leído esta tarde en este último pasaje de los ministerios, los apóstoles, los pastores, los evangelistas, tenemos que saber cuáles son las funciones de estos ministerios para que podamos dejarnos ayudar y para que el Señor nos vaya mostrando cuál puede ser nuestro sitio y una vez que lo descubramos, poder servir al Señor de una forma eficaz y no estar dando palos de ciego y que se nos va la vida y al final muchos planes, muchas ideas, muchos proyectos, pero al final no concretamos nada. Y bueno, los apóstoles son las personas que tienen el ministerio más amplio. Algunos dicen, bueno, por hoy en día no hay apóstoles. Bueno, de acuerdo, aunque bueno, les digo una cosa, dicho sea de paso, aquí tal vez en Canarias, aunque hay alguno también, pero si usted sale por ahí un poco, hay más apóstoles hoy en día que en toda la época de los primeros cristianos. Hoy en día todo el mundo es apóstol. Uno va a la península hoy por hoy y ya te dan la tarjeta de apóstol tal, apóstol cual, apóstol no sé qué. Hoy en día apóstol hay por todos los lados. Pero quitando el título, el apóstol es la persona que hace de todo un poco. El apóstol es un ministerio completo, es como el dedo pulgar, que es el único que es capaz de tocar los demás, ¿no? Es un poco pastor, es un poco evangelista, es un poco maestro, es un poco pionero, es un poco de todo, ¿verdad? Es el que abre, el que pastorea, el que funda la obra. El ministerio apostólico es el más amplio de todos. ¿Sé bueno qué es? ¿Pastor? No, pues también es evangelista. O es maestro. Sí, pero también es no sé qué. Es un ministerio muy amplio. Lógicamente el ministerio de pastor está más claro que el agua, es la persona que está en una congregación, la que atiende a la iglesia, la que no solamente atiende a la iglesia, sino que cuida a la iglesia de lobos, porque en los tiempos de la Biblia el pastor dedicaba más tiempo a cuidar el rebaño de que fuera atacado por lobos que realmente a atender en sí el rebaño, porque una vez que el rebaño lo llevas al pasto ya no tienes que hacer nada más. Pero el pastor sí tiene que hacer algo más. El pastor está vigilando por si le viene el lobo por la derecha, por la izquierda, por detrás o por delante. Ya llevó al rebaño a lugares de delicados pastos. Ya la oveja no tiene que pensar en nada más, pero el pastor tiene que estar oteando el horizonte por si acaso viene algún peligro. Esa es una de las funciones tal vez más importantes hoy en día. Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos una de las cosas que van a escasear son buenos pastores. Parece mentira. Los evangelistas son las personas que tienen un ministerio que sale fuera de la congregación. Son personas que Dios los ha capacitado con una gracia para ganar almas, para llevar almas a los pies de Cristo, para integrarlas en el cuerpo de Cristo y que crezcan y maduren y el día de mañana pues sigan sirviendo al Señor. Los profetas, no es tanto el profeta del Antiguo Testamento que era el que hablaba en nombre del Señor, sino los profetas hoy en día son personas que exhortan, que amonestan, que sacuden, que motivan a la iglesia. Entonces, estos ministerios, dice la Biblia, que Dios los ha puesto en nuestro camino, en nuestra vida, ¿para qué? Para perfeccionarnos. Y hermano, cuando usted, por ejemplo, no se tiene un problema con el corazón, usted no va al dentista, usted va al cardiólogo. Hermana, cuando usted quiere revisarse, usted tiene que ir a un ginecólogo, usted no tiene que ir a un neurólogo o a cualquier otro. Sí, los especialistas en la medicina son los que se encargan específicamente de las distintas áreas de nuestro cuerpo, ¿verdad? A veces hay médicos que dicen, mire, perdone, esto se escapa de mis manos, usted tiene que ir a fulanito de tal, y ellos mismos te remiten al especialista. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo pasa exactamente lo mismo. El Señor va a poner en tu camino, espero que los reconozcas y que los valores, el Señor va a poner en tu camino a personas que en un momento determinado te van a sacudir. Pero claro, tú no vas a estar toda la vida que te estén sacudiendo, pero habrá otros momentos en tu vida en los que el Señor te va a guiar por un camino o te va a guiar por otro. Lo importante es que las ovejas se dejen pastorear. Lo importante es que la gente quiera aprender. Cada vez que hemos tenido la oportunidad de trabajar con algún grupo, nos pasó con los hermanos del Puerto de la Cruz, cuando estábamos comenzando a trabajar con los hermanos que en su día vinieron aquí a pedir ayuda, yo lo primero que les pregunté fue, ¿ustedes van en serio? Porque yo no quiero perder el tiempo. Si ustedes van en serio y quieren aprender y queremos trabajar juntos, aquí nos tienen. Si no, búsquense a otro porque para perder el tiempo, no. Con los hermanos de Israel, exactamente igual. Hermanos, ¿ustedes quieren ir en serio? ¿Ustedes quieren ser atendidos? ¿Quieren ser enseñados? ¿Quieren ser pastoreados? Entonces, lo importante es que siempre tengamos la actitud de querer aprender. Y hermano, en la vida no hay un momento en el que se llega y se dice, ya lo sé todo, ya lo he recibido todo, sino que siempre hay algo que aprender. Y quiero terminar recordando las palabras que Pedro un día,
Pedro, estamos hablando del apóstol Pedro, un hombre que vivió cerca del Señor, caminó por encima de las aguas, un hombre que, bueno, fue una bendición de Dios. Él en una de sus cartas dice, hablando de Pablo, nuestro hermano Pablo, al cual el Señor le ha dado una gran sabiduría y a veces escribe cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su perdición. Pero mira cómo Pedro reconoce la sabiduría que le ha dado el Señor a Pablo, aunque Pablo fue después de él en el ministerio, pero eso no tiene nada que ver. Es como cuando Bernabé va a buscar a Pablo, porque nadie se atrevía a acercarse a Pablo porque creían que estaba fingiendo que verdaderamente se había convertido. Dice, este es el que asolaba, el que mataba y perseguía a los cristianos antaño y ahora se quiere juntar con nosotros. La gente le temía, pero Bernabé se la jugó, va, lo busca, lo trae a la iglesia, lo integran en el ministerio y cuando empiezan a viajar habla de Bernabé y Saulo. Pero hay un momento en el que Bernabé dice no, Pablo y Bernabé, como reconociendo lo que el Señor, la gracia que el Señor le ha dado a esta persona. Eso es respetar, eso es valorar, eso es apreciar la gracia que Dios ha puesto en determinadas personas. Así que quédense con estas 4 citas, son muy fáciles. Romanos 12, ¿cuál era la otra? Primera de Corintios 12, las listas de los dones. Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu. Eso sí que hay que trabajarlo, ¿eh? El don es instantáneo, pero el fruto, amigo, eso lleva toda la vida. Y finalmente tenemos en Efesios 4 los ministerios. Efesios capítulo 4, los ministerios. Si te aprendes estas 4 citas y las lees y las repasas y oras con el Señor, te vas a dar cuenta de que todo está diseñado, todo nos lo ha puesto el Señor en bandeja para que nuestra vida cristiana no sea un fracaso, sino sea una vida fructífera, una vida bendecida. Y hermano, en la vida dice la Biblia que hay tiempo para todo. Tiempo para recibir y aprender y tiempo después para dar lo mucho que hemos recibido. Entonces lo importante es que estés siempre abierto a aprender, a crecer y sobre todo a partir de hoy pregúntale al Señor, Señor, ¿cuál es mi don? A veces ayuda mucho saber qué tendencia tienes, ¿vale? Pues hay gente que tiene una tendencia de trabajar con gente mayor, con viejitos, en hospitales, gente necesitada. Bueno, ahí puede haber un don de misericordia, como dice la Biblia, que el don de misericordia es siempre atender a administrar a personas necesitadas o descarriadas o lo que sea. Hermano, ¿sabe qué? Es su responsabilidad, no es la mía. Yo no tengo que descubrir cuáles son sus dones. Yo lo que sí le digo es que cuando yo sepa cuál es su don, en ese área usted va a ser utilizado, pero el área de responsabilidad es suya. Pregúntele al Señor, ¿en qué área puedo ser yo útil, Señor? ¿Cuál es el don que tú has puesto en mi vida? ¿Será que el don mío es un don de apoyar a otros? Porque hay dones que se complementan, ¿sabe? Es como, por ejemplo, permítame solamente este pequeño ejemplo, cuando José tuvo unos sueños, sí, me parece muy bien, él sabía lo que el Señor tenía preparado para él en el futuro. Pero si Faraón no llega a tener otros sueños y se encuentran los dos en el camino de la vida, los sueños de José nunca se habían podido realizar. Entonces, a veces hay personas que son complementarias con otras, ¿eh? Y uno va por un lado, otro va por otro, pero se complementan el uno al otro para tirar del carro en la misma dirección. Entonces, tenemos que orar para que el Señor nos dé sabiduría y revelación y nos muestre cuál es el área en el que el Señor nos quiere utilizar. Pero ¿saben cuál es la realidad y la tristeza? Que hay creyentes que están tan metidos en su mundo, en sus negocios, en su trabajo, en sus objetivos, en sus deudas, con su familia, que apenas tienen tiempo para meditar y decir, Señor, con la edad que tengo y todavía no he hecho nada para ti. Entonces, hay personas que por no dedicar tiempo a solas con el Señor, van por la vida escuchando sermones y escuchando y asistiendo a la iglesia, y está bien, yo no digo que esté mal eso, pero hermano, si usted quiere crecer y si usted quiere avanzar en el Señor, usted tiene que descubrir cuál es su don. Porque ¿sabe lo que ocurre? A veces el cuerpo humano es tan sabio, que cuando le quitan un miembro, esto suele ocurrir a veces cuando extirpan un miembro, otro miembro del cuerpo como que se adapta a esa